¿Te pasó esto de que alguna vez te sorprendiste porque estabas en tu curso de 35 alumnos y habían dos compañeros que estaban de cumpleaños el mismo día? Y esto parecía ser una tremenda coincidencia porque tú dices, bueno, hay 365 días del año, tengo solo 35 compañeros en mi curso, entonces parece ser que es muy baja la probabilidad de que dos compañeros compartan el mismo día. Eso a todos nos ha pasado y a todos nos sorprende un poco porque efectivamente parece ser una coincidencia muy grande. Y no estás solo en esa sorpresa, todos nos hemos sorprendido realmente. ¿Por qué? En realidad porque como seres humanos somos súper malos con las probabilidades, con las estadísticas. Somos súper malos con los números, somos súper malos con las estadísticas y hoy quiero que veamos tres ejemplos en donde eso se puede ver. Vamos a ir de lo más sencillo básicamente a lo más complejo, introduciendo un poco el tema este de la estadística y las probabilidades. Y vamos a hablar de eso aquí con un café con ciencia. Ok, primero que nada quisiera explicar cuál es mi interés con explicar justamente esto, con enseñar esto. Porque voy a empezar una miniserie de 3 videos que van dentro justamente de la línea de lo que hemos conversado, errores del pensamiento o cómo pensar bien, ¿ya? Que tienen mucho que ver con estadística, con probabilidades. Y yo sé que aquí alguien podría decir, oh, qué aburrido, qué lata, pero te pido que te quedes porque esto tiene una razón de ser. Yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas tiende a fallar, y no es algo que yo realmente me haya dado cuenta, sino que es lo que dicen los estudios, tiende a fallar en cómo interpreta los datos. Los seres humanos somos muy malos interpretando datos y para eso existe una rama de las matemáticas, no muy bien ponderada, de hecho, dentro de las mismas matemáticas, que es la estadística y la probabilidad. ¿Por qué quiero explicar esto? Porque creo que gran parte de la población general que no se dedica a las ciencias tiende a fallar en entender la ciencia justamente porque no entiende esta parte de las matemáticas. Y de hecho incluso muchos grandes investigadores, grandes científicos, incluso renombrados científicos que trabajan en áreas como medicina o cosas por el estilo que no están tan relacionadas con la matemática, tienden también a fallar muchas veces en interpretar datos que se tienen que interpretar a la luz de las estadísticas y las probabilidades. Dicho eso, entonces, quiero hablar sobre conceptos muy básicos que te van a ayudar a entender no solamente los estudios científicos, los resultados de los papers, los artículos científicos en general, la información científica, sino que en general también te van a ayudar para analizar datos de la vida diaria, situaciones de la vida diaria. Ok, así que vamos de lo más sencillo, de lo más básico a lo más complejo. Primero que nada es importante decir que en general los números son difíciles de interpretar, son difíciles de pensar. Por eso no hay mucha gente que sea realmente amiga de las matemáticas y por eso las matemáticas son una materia compleja en el colegio y en la universidad. Ok, pero como los números son difíciles de entender, ¿ya? Porque finalmente son símbolos, o sea, ¿qué es un número 2? ¿Qué es un número 100? No nos encontramos estas cosas en la naturaleza, ¿te das cuenta? Nos inventamos estos símbolos, estas rayitas con palitos para representar cantidades, por lo tanto es una cosa bien abstracta y ese es el, entre comillas, problema con las matemáticas, que es muy difícil de poner concretamente en nuestra cabeza. Para eso, justamente sabiendo que a los seres humanos nos cuestan los números, en 1786 William Playfair introdujo por primera vez lo que hoy en día se conocen como los gráficos. Y es irónico pensar, porque hasta a mí me pasaba en el colegio, que los gráficos son una lata máxima. A mí los gráficos en el colegio me costaban mucho, tendía a confundirme porque me rayaba esto de la función y me costaba mucho. Pero finalmente el objetivo de los gráficos era justamente poder visualizar, o sea que fuera una cosa muy visual, cómo los datos iban funcionando. Porque tú me puedes dar una lista de datos, una tabla de datos, y a mí me puede ser muy difícil visualizarla, pero si yo la veo en un gráfico, algo como esto, puedo tener una idea muy rápida de más o menos cómo se están comportando estos datos, ya sea en el tiempo o en una situación particular. El tema es que como tenemos reticencia automática ya inherente a los números y a los gráficos también, a pesar de que los gráficos fueron inventados para eso, para hacer más amigables los números, es que necesitamos
entender cómo funcionan los gráficos y podemos ser muy fácilmente engañados por cómo nos presentan los gráficos. Por ejemplo, si estamos hablando de la eficacia de un medicamento, podríamos ver algo como esto. Un gráfico en donde se ve que hay una tremenda, un tremendo aumento de la mejoría de los síntomas. Pero si en realidad miramos el gráfico bien, la escala correcta para poder graficar realmente, para poder dibujar este gráfico, debería ser algo así. Y cuando lo vemos de la manera, entre comillas, correcta, nos damos cuenta que la mejoría en realidad no es tan brutal como lo mostraba el primer gráfico. Así que realmente es muy fácil manipular visualmente un gráfico para poder dar a conocer un punto de interés. Así que siempre tenemos que ser muy cuidadosos con los gráficos. Miremos cuidadosamente los ejes, qué significa cada eje, cuál es la escala de cada eje, y de esa manera no vamos a ser engañados o vamos a poder interpretar mejor los datos que nos muestran a través de un gráfico. Un segundo concepto o un segundo error, no sé bien todavía cómo clasificarlo ahí, pero ustedes creo que pueden entenderlo, es el tema de los patrones. Tenemos que ser muy cuidadosos con los patrones. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es muy bueno con los patrones. Es muy bueno encontrando patrones. Nuestro cerebro anhela, desea tener patrones en la vida. Le encanta armar figuras. O sea, ¿se han fijado esto cuando vemos, por ejemplo, la luna? Cuando miramos la luna y vemos una cara, ¿es que en realidad hay una cara ahí o es que nuestro cerebro tiende muy fácilmente a poder imaginar una cara con esas dos manchas que están ahí que parecen ojos y esa otra mancha que está abajo que parece una boca? ¿Sí? O cuando vemos caras en las tostadas de pan. Cuando se ve la cara de Jesús en las tostadas de pan o la cara de María. Todo ese tipo de cosas tiene que ver con la facilidad que tiene nuestro cerebro con formar patrones. Y no solamente patrones visuales, sino que también patrones ya sea en una historia, armar historias cuando realmente no hay una historia ahí, pero nuestro cerebro necesita de alguna manera completar la historia. Es lo mismo que le pasa en términos visuales. El cuidado que tenemos que tener con esto es que si bien esta habilidad que tenemos puede ser muy útil para optimizar energía en muchos casos y tener una respuesta automática en ciertas situaciones, es peligroso porque los patrones que nuestro cerebro ve no están realmente siempre allí. Es decir, nuestro cerebro muchas veces está inventando o completando un patrón para sentir esa satisfacción, pero eso no significa que realmente esa historia o esa explicación esté detrás de eso. Esta es la razón por la cual es muy fácil confundir esto de la correlación con la causalidad. Claro, porque si vemos fotos como estas, por ejemplo, estos son parte de unos memes de Instagram que andan dando vueltas, es muy fácil pensar que por la manera en cómo está puesta esa paloma ahí o ese gato en esta imagen, ese agujero se formó debido a que el gato o la paloma o la gaviota son demasiado pesados. Porque obvio, pues si mira, el agujero está justo ahí, está justo debajo del gato. La paloma se sentó justo ahí encima de la baranda y entonces la baranda se quebró porque la paloma es muy pesada. Obviamente. ¿Por qué? Porque nos es muy difícil pensar que antes pudo haber ocurrido un evento que justamente coincidió con hacer una forma en donde después este animal se iba a parar ahí. Nos parece poco probable que eso pudiera haber sucedido y en nuestro cerebro tiende a pensar que es más razonable o que es más probable que se esté generando esta situación por el animal que se puso ahí. Pero no tenemos certeza, es simplemente una historia que nuestro cerebro trata de completar. ¿Se entiende? Siempre que vemos situaciones en donde parezca que la respuesta obvia es algo, entonces tenemos que pararnos a pensar, bueno, pero ¿puede ser probable que este evento no esté realmente relacionado con este otro evento? ¿Puede ser probable que este agujero que está en el piso no esté relacionado realmente con ese gato o con esa paloma que se paró en la baranda? Estos errores al básicamente pensar en patrones o al completar patrones automáticamente también tiene que ver con la cantidad de personas que creen en las supersticiones o personas que son supersticiosas, básicamente porque encuentran muy fácilmente patrones en ciertas situaciones donde en realidad no las hay. Ok, veo cruzar un gato negro
y cada vez que veo cruzar un gato negro me pasan cosas malas. Pero ¿es realmente eso o es que cuando pasa un gato negro yo pongo más atención a las cosas malas que suceden? Tenemos que ser capaces de hacernos esas preguntas antes de sacar conclusiones tan apresuradas. Y eso es exactamente lo mismo que tiene que pasar en ciencia. Cuando tenemos estudios, cuando tenemos sets de datos, entonces tenemos que ser cuidadosos en no buscar patrones tan rápidamente y en analizar bien los gráficos. Finalmente, esto tiene que ver con lo mal que nosotros calculamos las probabilidades, lo malo que somos calculando probabilidades. Y por eso creo que es muy importante entrenar el cerebro para cada vez aprender a calcular mejor las probabilidades, ya sea en la vida diaria o cuando quieres analizar estudios o datos, etc. Y esto tiene que ver justamente con el tercer problema o el tercer concepto que a nosotros como seres humanos nos cuesta entender mucho. Ese es el azar. Creo que la mayoría de nosotros, y de hecho es lo que demuestran los estudios, somos muy malos entendiendo cómo funciona el azar. De hecho, si yo te muestro este set de números que aparecen aquí y te digo, mira, te pregunto, ¿cuál de estos fue generado al azar? Lo más probable es que tú tiendas a decirme algo como el 1 o algo como el 2, pero probablemente no vas a decir algo como el patrón número 3 o la situación número 3, porque tiendes a pensar que el azar no genera, por ejemplo, largas tiradas de números iguales. Eso es porque somos muy malos sabiendo cómo funciona el azar. Voy a dejar varios links abajo acerca de estudios que tienen que ver con cómo las personas interpretan el azar. ¿Okay? Y esto, finalmente, si bien estoy englobando un montón de fenómenos dentro de estos conceptos ya a muy grandes rasgos, finalmente hay un montón de características que no entendemos o que tendemos a mal pensar de el azar, de la aleatoriedad. Me cuesta mucho decir eso. Un gran ejemplo de esto, por ejemplo, es la conocida como falacia del apostador, que es un error en el pensamiento que dice algo así como que tendemos a pensar que la probabilidad de que un evento ocurra está influenciada por lo que pasó en el pasado. Por ejemplo, si yo tengo una moneda, ¿ya? Y estoy jugando a tirar la moneda y a ver si sale cara o sello, y supongamos que he tirado 10 veces y las 10 veces me ha salido cara, entonces yo tiendo a pensar erróneamente que en la número 11, la vez número 11, es más probable que me salga sello porque en las anteriores me ha salido cara. Pero eso no es verdad, porque la probabilidad no se ve afectada por lo que ha pasado anteriormente, sino que la probabilidad sigue siendo un medio, porque la probabilidad de tirar una moneda y que salga o cara o sello es de un medio. Esto simplemente muestra, o esto es simplemente un ejemplo de muchísimos de los que hay acerca de cómo nosotros fallamos en entender el azar, las probabilidades, las estadísticas. Las probabilidades, como las que mencionaba en la introducción, el hecho de que nos parezca una tremenda coincidencia de que dos compañeros estén de cumpleaños el mismo día en un curso. Y sin embargo, eso es altamente probable que suceda con los números que tenemos si hacemos el cálculo correcto, que no lo voy a hacer acá porque no quiero marear a nadie con los números. Simplemente quiero motivarte y quiero mostrarte que nuestro cerebro está siempre, digamos, propenso a los errores, y más cuando se tratan de errores específicos en probabilidades, matemáticas y estadísticas. Entonces, en el siguiente video vamos a hablar sobre conceptos más específicos de estadística, cosas como qué es la distribución normal, qué significa esto de regresión a la media y cómo puede afectar los estudios científicos. Y simplemente quiero que veas ejemplos concretos de cómo nuestro cerebro está propenso a interpretar mal los datos, ¿ya? Que si bien nuestro cerebro es una máquina increíble, funciona perfecto para muchas cosas, para otras no es tan bueno y tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros sesgos, con cómo interpretamos las situaciones, los datos, las historias que escuchamos, las anécdotas, nuestras propias experiencias, y poder mirar la realidad de una manera un poco más objetiva. Para eso te invito a que veas el segundo video de esta miniserie dentro de la serie y nos vemos en un próximo Café con Ciencia.